Si falta alguno de los que se mandaron, avísenme, lo buscamos. Igual nada, ahí son... Estos son todos los que mandaron, digamos. Hay bastante, así que no creo que lleguemos a hacer todo. Pero bueno, vamos viendo. Como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que surja, me van frenando, me van preguntando y lo vemos. Mandaron muchos de acústica y no tanto de fenómenos térmicos. Vamos a arrancar con esto. Dice, un salón de exposición de un museo de 4,5 metros de altura debe separarse en dos usando una pared doble de placa de roca de yeso, más lana de vidrio intercalada en su interior. Y un área vidriada en la zona inferior, siendo los debilitamientos de cada cerramiento de 46 y 22 decibeles respectivamente. Si el nivel de ruido de un lado puede alcanzar los 90 decibeles y el admisible en el otro es 55 decibeles, calcule el nivel de intensidad del otro lado si fuese construido de un solo material, indica en ambos casos si es admisible. Bueno, vamos a ir de a poco porque es bastante complejo. Yo encima voy a admitir que me enfrié un poco con el tema de acústica porque veníamos con fenómenos térmicos. Bueno, tenemos un salón que tiene 4,5 metros de altura. Y tiene en la parte de abajo placa de roca yeso, en la parte de arriba un área vidriada. Y ahí nos dan los debilitamientos de cada uno. Vamos a empezar siempre con, no sé si se acuerdan que lo que hacíamos era, si teníamos un lugar dividido con un cerramiento, o sea, en este caso tenemos abajo lo que sería lo que serían las placas de roca yeso con lana de vidrio en el medio, y arriba vamos a hacer con una línea simple el área vidriada. Y acá tendríamos beta 1, acá tendríamos beta 2, en el medio, bueno, vamos a tener el R, que es el debilitamiento de ambos cerramientos juntos, o sea, es la resultante. Y básicamente lo que nos dice es que, ¿se acuerdan que siempre nosotros vamos de beta 1 a beta 2? O sea, beta 1 es donde sale el sonido, beta 2 es el lugar donde recibe el sonido, y R es el debilitamiento. Nos dice que el nivel de ruido de un lado puede alcanzar los 90 decibeles. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que beta 1, vamos a ver un segundo, voy a copiar el simbolito de beta, así lo hacemos más rápido. Bueno, beta 1 sería 90 decibeles, porque dice que es lo que puede alcanzar el índice, el nivel de ruido, o sea, el nivel de intensidad de un lado. Y beta 2, que es lo que llega al otro lado, o sea, va a ser lo admisible, va a ser de 55 decibeles. Entonces, esto es con lo que iniciamos, ¿no? Pero en realidad, en el punto A, lo que nos pide es cuánto es beta 2 si está construido en un solo material, para cada caso. Bueno, vamos entonces. Cuando estaba viendo sería que agregar a alguien al Meet. En el A vamos a arrancar con beta 1 igual 90 decibeles. Ahora, R igual 46 decibeles, que sería el caso de que estuviera hecho todo con el cerramiento de
de Durlock, digamos, con la lana de vidrio en el medio. Y en ese caso, beta 2 va a ser beta 1 menos R, es decir, 90 decibeles menos 46 decibeles, que se nos daría 44 decibeles. Y para el R igual 22 decibeles, que sería para el vidrio, va a quedar beta 2 igual 90 decibeles menos 22 decibeles, eso sería 68 decibeles. Entonces la respuesta de esto, del punto A sería que para el Durlock el nivel que llega al otro lugar es de 44 decibeles y para el vidrio lo que llega al otro lugar es de 68 decibeles. ¿Sí? En el punto B dice, nos pide la altura mínima. Profe, no se escucha. Hola, ahí está. Sí, ahora sí. Sí, se me silencia el micrófono, no sé qué onda. Bueno, cualquier cosa díganme, si se vuelve a silenciar. ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? No se escuchó nada. Desde el principio nada. ¿Desde el principio? Desde el punto B. Ah, el Claro, punto desde B. el punto B. Desde el punto Ah, B. listo, me asusté, digo, no se escuchó nada todo el tiempo. Bueno, el punto B sería, nosotros para el punto A partimos de tener beta 1 y de tener R. Y con eso sacamos beta 2. Para el punto B lo que nos dice es cuál es la altura que tiene que tener el panel de roca yeso y cuánto el vidrio, porque nosotros no sabemos cuál es la altura de cada uno. Entonces nos pide cuál es lo mínimo que tiene que tener el panel de roca yeso para que el admisible del otro lado, o sea, para que cumplamos con el admisible, o sea, para que el beta 2 sea como máximo 55 decibeles. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tener beta 1 y tener beta 2, con eso despejar R, y a partir de ahí vamos a ver cuánto tiene que ser la altura de cada material. Entonces, tenemos beta 1, 90 decibeles, beta 2, 55 decibeles, R, que va a ser beta 1 menos beta 2, nos queda 90 decibeles menos 55 decibeles, sería 35 decibeles. Bueno, de ahí nosotros tenemos el R. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer acá es, vieron cuando nosotros usamos el ábaco o la fórmula, en este caso vamos a tener que usar más que nada el ábaco, porque con la fórmula es bastante difícil de resolver esto, porque tendríamos que despejar la superficie, y no sé si se acuerdan la fórmula, ahí la busco si no. Ah, estaba acá en una exposición, me parece. Acá. Ven que la fórmula tiene la superficie total arriba, y abajo tiene las superficies multiplicadas. O sea, se podría despejar, pero va a ser mucho más fácil, mucho más rápido hacerlo directamente con el ábaco. Pero lo buscamos y lo hacemos. Nosotros para el ábaco vamos a necesitar tener el R del muro, en este caso el Durlock, que era, dijimos, 46 decibeles. El R del vidrio, que son 22 decibeles. Después la superficie del vidrio, la superficie de la placa de roca de yeso,
es lo que vamos a tener que encontrar, o sea, eso todavía no lo sabemos. Y lo que sí sabemos también es el resultante, que sería R, que es 35 decibeles. Entonces nosotros con todos esos datos vamos a ingresar el ábaco. Mándeme que voy a buscar el ábaco. Bien, ahí estamos. Bueno, acá dijimos, fíjense que el ábaco nos va a pedir R1 menos R2. Entonces hacemos R1 menos R2. Queda 46 decibeles menos 22 decibeles. Eso nos queda 24 decibeles. Entonces acá marcamos la línea del 24. Después, lo que vamos a hacer es, como la superficie no la sabemos, lo que vamos a hacer es ingresar con el R1 menos R, que serían las curvas. Entonces acá hacemos R1 menos R, 46 decibeles, menos 35 decibeles. Quedaría 11. Entonces ahí marcamos la curva de 11. Y ahí donde corta, bajamos y nos va a dar lo que vale S1 sobre S2. Fíjense que esto acá no nos va a dar muy exacto. Acá supongamos que si la mitad sería 24, acá supongamos que estamos más o menos en 22. Eso va a ser muy abajo, ¿no? Obviamente, siempre. Pero más o menos 22. Entonces nos quedaría que S1 sobre S2 es igual a 22. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber la altura? Nosotros siempre, cuando trabajemos con las superficies, en este caso, al ser el ancho el mismo, el ancho de nosotros no nos da en ningún momento el dato, entonces podemos trabajarlo como que el ancho es el mismo para todo, podemos tomar como que fuera una franja, o sea, comparar una franja de 1 metro de ancho de todo de todo lo que sea este muro, ¿no? Esta división. Entonces, directamente, si nosotros hacemos, vamos a suponer que tenemos H1, vamos a llamarle a la altura del muro. Y H2 a la altura del vidrio. O sea, eso nos quedaría H1 por el largo sobre H2 por el largo, igual a 22. ¿Sí? Esto lo voy a poner al revés para que se entienda mejor. ¿Sí? H1 por L, la altura del Durlock por el largo del Durlock, sobre la altura del vidrio por el largo del vidrio va a ser igual a 22. Esto nosotros podemos simplificar el largo, que es lo que hace que siempre que trabajemos con un mismo largo podamos trabajar en este caso con la altura en lugar del área. Entonces, H1 sobre H2 nos queda igual a 22. Y sabemos que H1 más H2 tiene que ser igual a 4,5 metros de altura, que es la altura total del local.
Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí, por ejemplo, podríamos... Nosotros tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, de acá, si pasamos el H2 multiplicando, nos queda H1 igual a 22 por H2. Y después podemos reemplazar acá el H1 por 22 por H2. 22H2 más H2 nos queda 23H2. Igual a 4,5 metros. Ahí el 23 pasaría dividiendo y nos va a quedar H2 igual a 4,5 dividido 23. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguno tiene para calcular a mano? $0,19. Bien, entonces H2 sería 0,19 metros. Y H1 que era 22 por H2, ¿sí? Que lo teníamos acá arriba, nos queda 22 por 0,19 metros. ¿Eso cuánto les da? ¿7,18? No. 4,18. Bueno, acá tiene que haber algún error, me parece, porque no... Digamos, nos da una pequeña diferencia, puede ser por el redondeo igual, pero fíjense que nos debería dar la suma, debería dar 4,5. Y nos da un poquito menos, pero bueno, es casi 4,5. Debe ser seguramente por el redondeo, por ahí si redondeamos acá o en algún número, termina dando una pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, sería más o menos así. Y después nos pide en el C, ¿hasta acá se entiende? ¿Hay alguna duda? Bueno, seguimos. Profe, yo no entendí la última parte. ¿Esto de acá? Sí. Bien. Esto, digamos, por ahí es una parte de la resolución que es más matemática que relacionada a la física, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es, nosotros sabemos que H1 sobre H2 es igual a 22, porque nos dio 22 acá en el gráfico, que es ese 1 sobre ese 2. Entonces, como tienen el mismo ancho, tomamos directamente H1 sobre H2 igual a 22. Y tenemos que la suma, claro, yo acá creo que me salté un paso en realidad. Acá esto sale ¿de dónde? Sale de que H1 más H2 tiene que ser igual a 4,5. Porque H1 es la altura sería la altura esta, del Durlock, y H2 sería la altura del vidrio. La suma de los dos tiene que ser 4,5, que es la altura del local. Entonces, por un lado tenemos que H1 sobre H2 es 22, y por el otro lado que H1 más H2 es 4,5. Entonces ahí tenemos como dos, lo que en matemáticas serían dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, hay dos números que nosotros no sabemos cuáles son, que son H1 y H2, pero tenemos dos ecuaciones que los relacionan. Entonces la forma de resolverlo, que es más matemático que físico, en este caso,
es en una ecuación despejar una de las dos variables. O sea, nosotros en H1 sobre H2 igual a 22, despejamos H1. O sea, nos pasa el H2 pasa multiplicando y nos queda H1 igual a 22 por H2. Y eso lo usamos para reemplazar en la otra fórmula, en la otra ecuación. H1 lo reemplazamos por 22 por H2. Entonces nos queda 22 por H2 más H2. En ese caso, 22H2 más 1H2 son 23H2. ¿Sí? Se suma de esa manera cuando tenés multiplicación de incógnitas. Y de ahí resolvemos la ecuación y nos termina dando que H2 es 0,19. Ahí volvemos acá arriba, que H1 era 22H2, para resolver H1 que nos da 4,18. Sí, ¿Sí? ahí entendí, no sabía de dónde salía el 4,5. Ah, bien, bien, perfecto. Igual ya les digo que este ejercicio es bastante más rebuscado que por ahí que otros que suelen tomar o que suelen dar. El punto C nos pide cuándo tiene que ser el índice de debilitamiento, o sea, el R del vidrio, si las superficies de vidrio y de yeso son iguales. Entonces, en este caso, ¿cuál es la incógnita? R2. R2 es lo que nosotros tenemos que averiguar en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos acá, punto C. El R sigue siendo... No, perdón. Claro, no, ahora la incógnita la tenemos acá. El R sí sigue siendo el mismo, o sea, seguimos en la curva de el 11. Esto lo vamos a copiar. La curva sigue siendo la de 11, pero cambia ahora cuánto es S1 sobre S2. Nos dice que S1 y S2 son iguales, porque la superficie de vidrio y hidrocarburos son iguales. Entonces, S1 igual a S2. Por lo tanto, si hacemos S1 dividido S2, nos va a dar 1. Entonces venimos acá y tendríamos que marcar en el 1. Y la curva de 11, bueno, obviamente tendremos que marcarla acá abajo. Seguimos el 11. Profe, ¿eso siempre se hace así? Digamos, cuando las superficies son iguales, siempre es 1. Claro, sí. Sí, porque cuando haces S1 sobre S2, sea el número que sea, te va a dar 1. Y en este caso incluso podrías calcularlo porque sería la mitad de 4,5, o sea, 2,25. Bueno, ahí creo que marqué el 11. Sí, está bien. Bueno, fíjense que ahí nos da en el eje en este eje así, nos da 14, más o menos. Entonces sería R1 menos R2 igual a 14. Entonces acá vamos a despejar R2. R2 pasaría sumando y a 14 pasaría restando. O sea, despejando R2, nos queda R1 menos 14. R1 del 46, menos 14 decibeles, nos daría 32 decibeles. Y ese sería el debilitamiento del vidrio para el caso ese, ¿no? Para el caso que fueran las dos superficies iguales. Tendría que ser por lo menos 32 decibeles. ¿Alguna pregunta de esto?
Bueno, si les parece, seguimos, vamos intercalando, así que ahora vamos con uno de fenómenos térmicos. No sé si tiene alguna preferencia, yo fui copiando estos, bueno, en estos hay dos de cada uno, pero no sé si está presente alguno que les mandaron los ejercicios, con cuál quieren que arranquemos. El primero es de transferencia de calor, el segundo es de dilatación, el tercero es de humedad. Puede ser el tercero, de la humedad, ejercicio uno. El de la cúpula, Sí, sí, vale, gracias. una carpa. Bueno, dice, la carpa que cubre la pileta del ejercicio anterior, según el corte 1-1, tiene 52 metros de largo. Se necesita que el aire contenido dentro de la misma pase a una condición inicial de, bueno, y nos da la temperatura y la humedad relativa, y la inicial y a cuál tiene que llegar. Esto, bueno, solo no vemos el ejercicio anterior, que era o sea, la planta es un círculo, digamos. No sé si vos tenés el ejercicio original, el parcial original. Porque no sé si esto será, porque acá tenemos el corte, pero no sé si será en realidad no sé si será una semiesfera o si será un cilindro, un semicilindro, o sea, un cilindro cortado a la mitad. Porque Lo dieron así. así como está, Sí, sí. porque ves que dice la carpa de la ejercicio, la carpa que cubre la pileta de la ejercicio anterior. Por eso, digamos, depende de eso. Pero bueno, yo supongo que si es una pileta tiene que ser un cilindro, no creo que, bueno, digamos, vayan a ser una pileta circular, va a ser muy difícil de nadar a lo largo. Así que Ah, vamos. no, no, porque es en el último parcial de fenómeno térmico hicieron un ejercicio así, que es re parecido a ese, Ah, pero no está. es el mismo. Ese es el tema. Bueno, pero suponemos que la planta es así. Entonces, suponemos que esto es medio cilindro. Sí, en el parcial habían dicho que era así. Bien, listo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar primero sacando la humedad absoluta en el estado inicial y en el estado final. Es lo que nos pide el punto A, que de todas formas es lo que siempre vamos a tener que sacar para poder hacer el punto B, que es la cantidad de vapor que tenemos que agregar o quitar. Con el punto A, vamos primero con el estado inicial. Tenemos temperatura, 25 grados, humedad relativa, 80%. Bueno, y acá, como saben, se puede usar el ábaco ciclométrico o se puede usar la tabla de masa saturada. Yo sé que ustedes lo venían haciendo, creo que de las dos formas, si no me equivoco. A ustedes en el parcial al final les dieron tanto la tablita como el ábaco, o les dieron uno de los dos. ¿Se acuerdan? En ese creo que solamente la tablita, el abaco, digo, El abaco. que estaba un ejercicio más abajo encima. Yo me confundí un poco. Ah, mirá. Claro, entraste en pánico cuando Sí, te pero encontraba. pregunté rápido y lo resolví. Ah, bien, bien, bien. Bueno, el abaco, más que no sé dónde lo tengo. Che, no lo estoy encontrando. Eso estaba en una de las prácticas, ¿no? De clase. Sí, ahí está.
Bueno, acá en el ábaco, lo que hacemos es, la temperatura va a ser siempre la temperatura de bulbo seco, en este caso, 25 grados. Y marcamos ahí la curva, la línea. Y la humedad relativa, 80%, va a ser la curva que tenemos acá. Y eso nos va a dar en la intersección la humedad relativa. Toda la humedad absoluta. Que en este caso son 19. 19 gramos por metro cúbico. Y el estado final teníamos 25. Disculpa, ¿lo podrás repetir a lo del estado inicial que yo no entendí? Sí. ¿Qué cosa particularmente esto de lo del ábaco? Sí, me pierdo con el ábaco. Ok. El ábaco básicamente lo que hace es, como todos los gráficos que usamos en general, ¿no? Lo mismo que pasa en el ábaco de acústica, lo que hacemos es vincular tres datos. Que en este caso, siempre vincular un dato del eje horizontal con un dato del eje vertical con una curva, digamos, casi siempre el ábaco funciona de esa manera. Una curva, o bueno, según el tipo de ábaco pueden ser líneas rectas o lo que sea, ¿no? En este caso, las curvas son siempre la humedad relativa, siempre es el porcentaje de humedad relativa. En el eje horizontal, o sea, acá abajo tenemos la temperatura, y en el eje vertical tenemos la humedad absoluta. Entonces lo que hacemos siempre es, en los casos de esto donde nos da la temperatura y la humedad relativa y queremos saber la humedad absoluta, lo que hacemos es marcar la temperatura abajo y trazar la línea en forma vertical. Marcas la curva, en este caso del 80%, y donde se cortan las dos, vas a buscar cuánto te da eso horizontalmente en la escala esta que tenemos al costado, que tenemos a la derecha. Y ahí te va a dar la humedad, que en este caso nos da 19. Ahí estoy leyendo lo que Claro, puso. ahí entendí. Es que yo me perdía porque miraba, como que al lado del ábaco yo tengo más escalas y miraba la primera y no me daba 19, por eso. Gracias. Sí, hay varias, la verdad. Justo este abaco lo habían dado en un trabajo práctico de clase que está simplificada. Pero ahora la otra te pone como 2 o 3 escalas. Tenés que buscar la que diga humedad absoluta o cantidad de vapor o algo por el estilo. Después podemos hacer una idea que pusieron por el chat. Podemos hacer uno de transferencia de calor con el tema ese de calor de combustión. Bueno, estado final. Tenemos también 25 grados, pero la humedad relativa es del 50%. Entonces acá lo que hacemos es mantenemos la línea recta vertical, marcamos los 50% de humedad relativa, y donde corta, y en este caso nos da 12. Gramos por metro cúbico. Eso sería el punto A. Punto B nos pide la cantidad de vapor de agua a agregar o quitar. Ahora lo primero que tenemos que sacar es el volumen. Que para eso lo que vamos a hacer primero es sacar el área de la base. O sea, bueno, sería en realidad no de la base del cilindro o del medio cilindro, que va a ser esto que tenemos acá. Ahí tendríamos el radio, que van a ser 15 metros,
Perdón, sería primero pi por el radio al cuadrado eso nos quedaría pi por 15 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿No se divide por 2 también? Sí, perdón, tenés razón. Sí, hice la del círculo, me faltó hacer la mitad. ¿Cuánto les da eso? 353,5. 353, sí, como 5. Bien, entonces de volumen nos quedaría 353,5 metros cuadrados por 52 metros de largo. ¿Esto cuánto les da? $18.382. Bien. Entonces, el vapor de agua a quitar, en este caso, porque tenemos que pasar de 19 gramos por metro cúbico a 12 gramos por metro cúbico. Va a ser la diferencia, o la resta de esas dos humedades absolutas, por el volumen. Acuérdense siempre acá de poner paréntesis cuando lo sacan. ¿Cuánto les da esto? Me da 128.464. ¿Está bien? Y puede ser. Sí, puede ser porque es mucho volumen. Sí. Gramos. Claro, gramos. ¿Alguna pregunta de esto? Este es un ejercicio bastante común de humedad, ¿no? La única diferencia por ahí es que el área, perdón, el volumen no es un rectángulo como es siempre, pero bueno, es fácil igual porque es un cilindro. Simplemente sacamos la base y después hacemos por el largo. En el caso que no nos den el ábaco y nos den la tabla que no está justo esos valores, tenemos que interpolar. ¿Cómo es? Sí, interpolar. Sí. Bien. Igualmente yo creo que por cómo viene la mano les van a dar el ábaco, me parece a mí. Igualmente, si alguno quiere ver cómo es con la tablita esa, que se usa
se usa la fórmula de masa saturada, o sea que humedad relativa es humedad absoluta sobre masa saturada. Eso nosotros lo hicimos en un grupo de estudio anterior, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero si buscan en el canal de YouTube de Aldefapid, Sí. en la lista de reproducción de física, hay si no es el último, es de hace 2 o 3 grupos de estudio, seguro lo Igual, hicimos. para interpolar, se puede usar regla de 3 y es mucho más fácil que como lo enseñaron en clases. Ah, bueno, buenísimo. Y se puede Agarrás un sacar número que esté la cerca. masa, ¿Cómo? no, si se puede sacar la masa saturada con el ábaco, ¿o no? La masa saturada, sí, podés sacarlo. Tendrías que, por ejemplo, para 25 grados, para saber la masa saturada que tenés en 25 grados, tenés que irte hasta el 100% y ahí te venís hacia la derecha y te fijas cuánto es lo que te da de humedad. Y eso sería la masa saturada. Porque la masa saturada en definitiva es cuánto tendría que tener de humedad para estar en el 100% de humedad relativa. Por eso se le dice masa saturada, porque es la masa de agua que puede contener ese aire como máximo, cuando llega al 100%. Una vez que llega al 100% ya se empieza a condensar en las superficies que encuentra o incluso en el mismo aire, ¿no? Ah, listo. O sea, en este caso, si vos vas hasta el 100% de 25, te va a dar 24, casi 24. Bueno, seguimos con otro de acústica. Bueno, acá, no sé si quieren elegir alguno que quieran ver. Acá, estos dos son rápidos los dos porque son más de teoría que los habían pasado. Y si no podemos ver alguno, acá hay varios. No sé si hay algún específico en El el que que tenga. tiene la imagen de la fachada. ¿Este? Sí, eso. Ok. A ver. Dice, la fachada de la figura separa una vivienda de una calle, en la cual el tránsito genera un ruido de intensidad de 3,5 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Determina el nivel de intensidad en el interior de la vivienda, sí. El R del muro es 38 decibeles, el R de la puerta 20 decibeles, el R de la ventana 10 decibeles, y nos da la superficie de la puerta y de la ventana. Calcule la potencia total del sonido que ingresa. Bien. Bueno, en este caso, lo que digamos, es un ejercicio de aislamiento acústico también, donde la única dificultad que por ahí tenemos es el hecho de tener 3 materiales, que nos obliga sí o sí a usar la fórmula, pero después lo que tiene es esto, ¿no? Si nosotros analizamos esto de que tenemos beta 1, beta 2 y R, vamos a copiar esto. Pero en este caso, fíjense que tenemos un cerramiento que tiene 3 materiales. Pero bueno, más allá de eso, bueno, acá me faltó un palito del beta. Más allá de eso, si nosotros tenemos acá beta 1 y acá beta 2, y el sonido viene así, en este caso beta 1 sería la calle, y beta 2 sería el interior de la vivienda. En este caso beta 1 es un solo sonido, o sea que es bastante sencillo. Vamos acá. Vamos a empezar sacando beta 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer para sacar beta 1? Vamos a usar la fórmula de nivel de intensidad directamente. Que era, ustedes corríjanme si me confundo en algo, y es por logaritmo de la intensidad, 3,5 por 10 a la menos 5
4 sobre metro cuadrado dividido la intensidad sub 0. Que sería 10 a la menos 12 4 sobre metro cuadrado. Acuérdense siempre que si es sobre metro cuadrado es a la menos 12, si es sobre centímetro cuadrado es a la menos 16. ¿Esto cuánto les da este nivel de intensidad? 95. ¿25? No, 95. Ah, 95, perdón. Bien, 95 decibeles. A mí me da 75,4. Ok. ¿Alguien más lo hizo? A mí también me dio 75. A mí también me dio 75. 75, ok. Bien. Bueno, a los que no le haya dado, bueno, habría que revisar por las dudas de los paréntesis, ¿no? Siempre acuérdense de poner paréntesis acá en la calculadora y ver bien cómo hacen el por 10 a la elevado a la algo, ¿no? O sea, la notación científica. Bueno, seguimos. Eso sería beta 1. Ahora tendremos que sacar R. Para eso vamos a ir sacando, fíjense que lo que necesitamos es la superficie total, cada R, que ya lo tenemos, y cada superficie. En este caso vamos a ir identificando primero cuál es cada uno. R1 sería el del muro, 38 decibeles. R2, el de la puerta, 20 decibeles. Y R3, vamos a tomar el de la ventana, 10 decibeles. La superficie 1, que es la del muro, vamos a hacer 4 por 7. Perdón, primero la total, que sería 4 por 7. Eso nos daría 28 metros cuadrados. Y ahora sí, el S1 va a ser 28 metros cuadrados menos los 2 metros cuadrados de la puerta y los 6 metros cuadrados de la ventana. O sea, menos 8 metros cuadrados. Nos daría 20. Después, el S2, que dijimos que era el de la puerta, serían 2 metros cuadrados. Y el S3 de la ventana, 6. Y con todo eso podemos ir a la fórmula. Nos quedaría R igual a 10 por logaritmo de 28 metros cuadrados acá siempre va un paréntesis y acá iría S1, que es 20, por menos R1 sobre 10. Perdón, por 10 elevado a la menos R1 sobre 10. El S1
Perdón, me lo estoy diciendo R1, perdón. Era 38 decibeles menos 38 sobre 10. Esto va ahí. Después el S2, 2 metros cuadrados por 10 elevado a la menos 20 sobre 10. Más 6 metros cuadrados de la ventana por 10 elevado a la menos 10 sobre 10. ¿Cuánto les da eso? $16,52. En este caso se redondearía en 17. ¿A todos les dio eso? ¿Alguien más lo hizo? A mí me dio 16, pero no sé si es lo mismo, cambia. Sí, 16,52 también, por ahí. Claro, por ahí. Porque si pasa del 0,5, lo redondeas hacia arriba. O sea, siempre lo redondeamos, ¿no? Lo que es decibeles. Entonces, en ese caso, cuando hacemos beta 2, que va a ser igual a beta 1 menos R, nos quedaría 75 decibeles menos 17 decibeles. ¿Cuánto les da eso? 58 sería. ¿Les digo así? Sí. Bien. Bueno, después el B pide la potencia total del sonido, que acá lo marcaron, así que supongo que ahí había una duda. La potencia total del sonido que ingresa. Acá sería el punto A. Yo acá, la verdad que nunca había visto que pidan así la potencia, pero yo creo que lo que habría que hacer es volver a pasar a intensidad, o sea, ese beta 2 que ingresa, pasar la intensidad, y bueno, y ahí con la superficie total de ese cerramiento, yo sacaría con eso la potencia que ingresa, me parece que sería lo más lógico. Profe, yo tenía una duda sobre ese ejercicio, sobre ese punto, Sí. en que la potencia, digamos, yo tengo la fórmula que es superficie por intensidad. Entonces, yo tenía la duda de que si era la superficie de las aberturas del muro o de la superficie total del muro. Claro. Bueno, yo creo que eso es lo que puede ser confuso porque cuando vos trabajás con una ventana abierta, por ejemplo, lo que ingresa por la ventana, vos lo trabajás con la superficie de la ventana. Pero en este caso, que son todos, o sea, es todo un cerramiento, está todo cerrado, porque en este caso la puerta y la ventana están cerradas, yo tomaría el total de toda la... Porque lo que te pregunto ahora no es cuánto ingresa por la puerta o cuánto ingresa por la ventana, te pregunto cuánto ingresa. Si lo que ingresa por la fachada, yo tomaría el total de la fachada. Ok. O sea, en este caso nos quedaría intensidad igual a intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10.
Esa es la fórmula para pasar, o sea, la inversa, para pasar de nivel de intensidad a intensidad. Tenemos 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 elevado a la beta 2, dijimos que era 58, 58 sobre 10. ¿Cuánto les da esto? $6,3 por 10 a la menos 7. Profe, ¿por qué se hace con la beta 2 y no con la beta 1? Y porque nos pide la potencia del sonido que ingresa. Y lo que ingresa sería beta 2. O sea, beta 1 es el sonido que hay en la calle. Y beta 2 es lo que ingresa de ese sonido. Bien, bien, está bien, entendí. Filtrado, ya filtrado, digamos, por el cerramiento. Bueno, ahí tenemos la intensidad. Y tenemos que ahora hacer, como decían antes, intensidad igual a potencia sobre superficie. Acá lo que nos pide es la superficie. Perdón, la potencia. Entonces nos queda igual a intensidad por superficie. 6,3 por 10 a la menos 7 por 28 metros cuadrados. ¿Cuánto les da esto? $1,7 por 10 a la menos 5. Bien, ahí estaríamos. ¿Alguna pregunta? Sí, en el punto A, cuando nosotros usamos la fórmula para calcular R, en caso de que te diga que tenés que usar sí o sí el abaco, la tabla, digamos, eso a mí yo no lo entiendo. En este caso no podés, porque el abaco es hasta 2 materiales. El abaco es para hacer 2 materiales. La fórmula te permite todos los que vos quieras. Claro, ok. Así que directamente en este caso no te van a pedir con el abaco porque no está hecho para eso, digamos. Profe, yo no entendí el punto B. ¿El punto B? El punto B lo que nos pide es la potencia que está ingresando. Nosotros siempre que tengamos que pasar de potencia, de alguna magnitud como intensidad o nivel de intensidad a potencia, hay que hacerlo sí o sí a través de la superficie. A través de esta fórmula que es la única intensidad igual a potencia sobre superficie, la única que relaciona potencia con una magnitud sonora como es la intensidad. Entonces lo que hacemos es, con la fórmula de acá arriba, pasamos de beta a I, o sea, de nivel de intensidad a intensidad, que nos da una intensidad de 6,3 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Y después con eso, con esta fórmula, lo que hacemos es despejar la potencia, P. Y ahora ahí la superficie pasaría multiplicando y te queda potencia igual a intensidad por superficie. Y ahí, ¿cuál es la de la ventana? ¿O de cuál? ¿Cómo? ¿La superficie cuál sería? La total de todo el cerramiento, en este caso. ¿De la ventana y la puerta? De la ventana de la puerta y del muro. Ah, ok. Es el total. Sería 28. Claro, 28. 7 por 4. Ah, porque no sabía si poner o la ventana o la puerta o todo. Claro, no, pones todo directamente en este caso. Esa es la interpretación que yo hago, ojo, puede ser que esté mal, pero porque nunca lo hice esta ejercicio.
Pero me parece que sería así, porque en realidad solo de la ventana o solo de la puerta sería, por ejemplo, si te dicen cuál es la intensidad, perdón, la potencia sonora que ingresa por la ventana, o cuál es la potencia sonora que ingresa por la puerta. Pero en este caso, que no te aclara, que es la que ingresa al local en su conjunto, el sonido ingresa tanto por la puerta como por la ventana como por el muro. Claro. Obviamente que probablemente si vos comparás cuánto ingresa por cada uno, que no hay forma de hacerlo acá, porque no sabemos cuál es la intensidad que ingresa por cada uno, o sea, uno supone que va a ingresar más por los que tienen un menor índice de debilitamiento. O sea, los que tienen menor R. O sea, acá, por ejemplo, esto era la ventana, pasa más cantidad de sonido. Pero bueno, acá lo que trabajamos es con un total. Por eso sacamos el R, que es el R total. Y acá la potencia va a ser también del total. ¿Sí? Bueno, pasamos a uno de calor. Bueno, vamos con este, si les parece. Que, digamos, es de transferencia, que es un tema que lo toman bastante. Y está el tema del calor de combustión, que habían preguntado antes. Acá nos dice que un muro tiene 60 metros cuadrados de área. Primero nos pide la resistencia total. El R total, acá tenemos madera, nogal, mortero de cemento y arena y ladrillo hueco. Y además vamos a tener las resistencias superficiales interior y exterior. Acá, bueno, no tenemos acá el grafiquito, pero vieron que la resistencia superficial, hay una tablita que según el sentido de flujo es cuánto les da. Yo, si no me equivoco, la exterior era 0,04 me parece, y la de flujo horizontal interior era 0,13. Si alguno la tiene a mano y lo pueden revisar por las dudas. Sí, es así. ¿Es así? Bien, joya. Esto iría en metro cuadrado Kelvin sobre watt. Después tenemos la resistencia del ladrillo hueco, que acá va directamente de la resistencia, es 0,41. Y después, para la madera de nogal y el mortero, tenemos que hacer el espesor dividido el coeficiente K. En este caso, el mortero de cemento y arena tiene un espesor de 3 centímetros, o sea que pasado metro sería 0,03. Va dividido un coeficiente de 1,30. 4 sobre metro Kelvin. Y la madera de nogal, 0,02 metros sobre 0,27. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguno lo puedo hacer? ¿0,67? Bien, esto iría de nuevo en metro cuadrado Kelvin sobre watt. El punto B nos pide el flujo de calor.
Yo acá me voy a copiar la fórmula del resumen, así no tenemos que andar escribiéndola. Esta es la fórmula de flujo de calor. Que en este caso se acuerdan que cada término era, digamos, el primero lo tenemos siempre, el segundo, que es la radiación directa, lo tenemos solamente cuando tengamos radiación y que sea un vidrio, o sea, un elemento translúcido. En este caso no tenemos, porque es muro, así que sea un muro opaco. Directamente este término no va a ir. Y en este caso no nos dice, no nos da la radiación, o sea que vamos a suponer que no tiene directamente. Así que el tercer término tampoco va a ir. Nos va a quedar delta T, o sea, 3 grados menos 22 grados, pues siempre es exterior menos interior. Dividido resistencia total. Que nos ha quedado 0,67. ¿Cuánto les da esto? Menos 27,9. Bueno, y ahora, para sacar el flujo, hacemos eso que nos dio. Por el área, que eran 60 metros cuadrados. ¿Eso cuánto les da? Perdón, recién veo lo que pusieron ahí. Si veo una ventana, la resistencia total para la ventana sería solo espesor dividido coeficiente del vidrio. En el caso que veo una ventana, tenés que sumarle también la resistencia superficial interior y exterior, además de hacer el espesor sobre acá. Obviamente dan dos números distintos. Supongo que depende cómo redondearon. ¿No? Bueno, voy a tomar el 1701, que seguramente esté menos redondeado que el otro, supongo yo, no sé. Igual cualquiera de los dos está bien, ¿no? Esto va en watts. Esto va en negativo también. Se me pasó. Ese sería el punto B. El punto C nos dice, considerando que el flujo obtenido corresponde al promedio de 6 horas en la que se calefacciona diariamente el local, calcular el consumo mensual de gas natural de una estufa a tiro balanceado, cuyo rendimiento es del 60%. Bueno, este es un punto en el cual siempre hay bastante confusión. Nosotros acá tenemos que hacer varias cosas. Por un lado, tenemos que sacar digamos, a ver, esto estamos trabajando con 6 horas. Digamos, nosotros para sacar el consumo vamos a necesitar tener cuál es la energía total que esto está consumiendo. Y nosotros acá lo que tenemos es... A ver, no sé cómo explicarlo para que se entienda bien, porque es medio un quilombo el tema. El H que nosotros nos da, menos 1701, sería el calor que está saliendo a través del muro
de ese lugar. O sea que nosotros para poder mantener el calor de ese, o sea, mantener la temperatura, tenemos que tener una potencia entregada por la estufa. O sea, la potencia que tiene que entregar la estufa va a ser de 1701 watts, que va a ser para compensar el flujo que sale. O sea, esa potencia va a compensar eso. Ahora, lo que tendríamos que hacer es ver, por un lado, aplicar el rendimiento, por otro lado, pasarlo a energía, o sea, calcular la energía que tenemos según la cantidad de horas diarias, y por otro lado, ver cuánto de eso se corresponde en metros cúbicos de gas natural. Entonces, si empezamos, por ejemplo, calculando la energía entregada, ahora vamos a empezar con la potencia consumida. La potencia consumida vamos a hacer potencia entregada dividido rendimiento. O sea, 1701 watts dividido 0,6. ¿Cuánto les da eso? ¿Lo pueden hacer? Menos 2835. Bien. Ojo que acá no es menos, ya pasamos a positivo. Por las dudas. Porque la potencia que va a entregar la estufa va a ser positiva. Bueno, tenemos 2835 watts, es lo que consume de potencia. Ahora sí vamos a sacar la energía, que va a ser consumida, obviamente, ¿no? Para sacar la energía nosotros tenemos que hacer potencia por tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la fórmula de que potencia, esto acuérdenselo siempre por las dudas, usted para relacionar potencia, energía y tiempo, tiene que hacer potencia igual a energía sobre tiempo. Ahí el tiempo pasa multiplicando y nos queda energía igual a potencia por tiempo. Nos quedarían 2835 watts por bueno, acá no, está bien, vamos a hacerlo con las horas, con lo cual esto nos va a dar en watt hora, y después lo pasamos a kilocalorías. Tenemos 6 horas, pero nos pide el consumo mensual. O sea, esto lo vamos a hacer por 6 horas por 30. Para tener cuántos en el mes. ¿Cuánto les da esto? Si te dice que el H que dio son 6 horas. No, porque el H es el promedio de las 6 horas. Pero todo el tiempo se mantiene ese H, ¿no? En promedio. O sea, es una potencia. O sea que no, lo que se hace es multiplicarlo. 510, 1300. Y esto nos da en watt hora. Que si lo hacemos dividido 1000, nos quedaría 510,3 kilowatt hora. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo creo que lo más importante siempre es identificar que lo que nosotros nos da el ejercicio cuando trabajamos con el flujo va a ser la potencia entregada. Y de ahí, si nos pide algo más relacionado al consumo de energía, o sea, si tenemos que pasarlo por el filtro de cuántas horas tuvo que funcionar eso, vamos a tener que, por un lado, hacerlo dividido el rendimiento y, por otro lado, hacerlo dividido por el tiempo que funcionó eso. Y ahí llegamos a la energía consumida. Ahora lo que nos está pidiendo también es
cuánto gas natural se consume. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá primero es pasarlo a... eso lo puse al revés. Ahí está. Primero pasarlo a kilocalorías. Que esto, yo nunca me acuerdo, creo que era 1,63, pero por las dudas lo voy a buscar. Siempre esto les conviene acordarse de esta relación. 0,86. Fíjense, perdón, acá. Un watt hora es 0,86 kilocalorías. Entonces acá lo podemos hacer directamente con los watt hora. Vamos a hacer regla de 3. Si un watt hora son 0,86 kilocalorías, 510.300 watt hora, nos va a quedar 510.300 por 0,86 dividido 1. ¿Cuánto les da esto? $538.858. ¿Ven? Kilocalorías. Bien, ahí lo tenemos entonces en kilocalorías, que es la misma unidad en la que tenemos el calor de combustión del gas natural. Entonces fíjense que el calor de combustión son las kilocalorías que aporta dividido el volumen de gas que estamos utilizando. Si se fijan en las unidades, más o menos vamos a tener una noción de eso, ¿no? O sea, calor de combustión, energía o calor. En este caso, vamos a trabajar con el calor consumido, pero no importa cuál es. Dividido el volumen de gas natural. Entonces, si queremos saber el volumen de gas natural, eso va a pasar multiplicando y el calor de combustión va a pasar dividiendo. O sea que nos va a quedar calor sobre calor de combustión. $438.858 kilocalorías, perdón, dividido 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. No, perdón, 9.000 era, en este caso. 9.000 kilocalorías sobre metro cúbico. Bien, 9.000. ¿Cuánto les da? ¿48,7? Bien, ahí terminaría el ejercicio. Ah, bueno, después la dirección del flujo va a ser hacia afuera, porque nos dio negativo.
¿Alguna pregunta de esto? Si te pide verificar la transmitancia térmica máxima admisible, ¿cómo se hace? Bien, la transmitancia térmica, que generalmente se simboliza con la letra K, básicamente es 1 dividido el R total. O sea, vos simplemente llegás acá, sacás el R total igual que siempre, y después haces 1 dividido ese R total y te va a dar la transmitancia térmica. Si a vos te pidiera, bueno, si te pide verificarlo, lo que haces es sacar la transmitancia térmica y te fijas si te dan más o menos que la máxima. Eso generalmente te ponen la máxima. ¿Qué significa? Que vos, lo máximo que podés tener la transmitancia térmica es lo que te da ese valor. Te llegar por debajo de eso. Si te da por encima de eso, significa que no verifica, o sea que no cumple generalmente con las normativas, ¿no? Hay normativas que lo que hacen es establecer cuánto es el máximo que puede tener la transmitancia térmica. Que es lo mismo que decir, como es recíproco con la resistencia, es lo mismo que decir que hay una resistencia térmica mínima. Superando esa transmitancia térmica, te va a dar bien superando esa resistencia, te va a dar bien la transmitancia. No sé si me explico. Bueno, no sé si tienen otras dudas. Yo digo para aprovechar este rato que nos queda, porque yo ya en breve me tendría que ir. Pero por ahí si tienen dudas puntuales de cosas que no les estén saliendo, dudas de teoría, cosas que no entiendan. Profe, hay Sí. un ejercicio de fonos que no sabría cómo hacerlo. Bien. Lo mandé, es el que es un parcial. Este de acá, a ver. ¿Este? Sí. Bien. Fonos. Una fuente produce un sonido. Si se perciben 10 fonos a 200 Hz, determine cuántas fuentes iguales se estarán sonando a la vez para duplicar esta sonoridad. Bueno, bastante rebuscado el ejercicio. Lo que tenés que hacer primero es ubicar en el gráfico, ¿no? Como está ubicado acá, 200 Hz, ¿no? Lo marcaron ahí. Serían como 75. A ver, 200 Hz a 10 fonos. O sea, hay que seguir la curva de los 10. O sea, vos acá te da que 200 Hz a 10 fonos es como un sonido de 30 decibeles. Ah, yo pensé que había que seguir la línea. Estoy pensando a ver cómo... No, claro, tenés razón. En realidad vos te dice... Claro, no, vos tenés que hacer así. Está bien eso. Pará. Vos, si tenés 10 fonos con un sonido de 200 Hz, ese sonido tiene 30 decibeles. ¿Sí? Y lo que te pide es cuántos sonidos iguales tenés que tener, o sea, cuántas fuentes sonoras iguales, para duplicar la sonoridad. El doble de sonoridad, en lugar de 10, va a ser 20. Y eso te da 40 decibeles. Ah, entonces no hay que seguir la línea. Hay que seguir la línea, pero vos tenés que tomar los 20 fonos, en este caso. No tenés que seguir la curva. Claro, yo pensé que había que seguir la curva. No, en este caso no, depende de lo que te estén pidiendo. O sea, vos la curva la seguís cuando te piden que tenga la misma cantidad de fonos. En ese caso sí seguís la curva para saber que tiene la misma cantidad de fonos. En este caso, como lo que te pide es que tenga el doble de fonos, con la misma fuente,
Vos lo que tenés que ver es qué nivel de intensidad debería llegar a tener para tener el doble de fonos. En este caso te da 40. Entonces, vos tenés una fuente inicial de 30 decibeles y te pide cuántas veces tiene que estar sonando eso para llegar a 40 decibeles. Ahí lo que podés hacer es... Yo creo que sería 9 veces, porque vos si haces... Vos tenés 30 decibeles. Yo, si no me equivoco, ustedes corríjanme si se acuerdan, si lo tienen más en fino. Si vos ese sonido lo haces por 5, eso significa que se suman, perdón, por 3, se suman 5 decibeles. Entonces, si vos querés hacerlo más 5 decibeles a 35 y más otros 5 decibeles para llegar a 40 decibeles, significa para 40 decibeles, vos tenés que hacerlo por 3 y después por 3. O sea, eso se va multiplicando entre sí. Entonces te quedaría por 9, si no me equivoco. Pero si no, lo que se puede hacer, esto si lo hacemos, digamos, según esto de, bueno, cuántas veces vuelvo a multiplicar el sonido, cuántos decibeles se suman, pero si no, la forma de hacerlo para no pifiarle sería que saquemos la intensidad. Sí, yo le había preguntado al profe, pero no, como que ahora lo intenté hacer y no, creo que no me salió, porque yo lo que hice fue poner los 75, pero siguiendo la curva, lo puse en la fórmula inversa de la intensidad. Y eso, después del resultado que te da la intensidad, lo multipliqué. Y después lo volví a pasar con la fórmula no a la inversa, sino así bien como es, y me da 78. ¿78 qué? No sé, les decibeles, supongo. Ok. No, mirá. ¿Querés que mande una foto? Si no, así ves cómo lo hice. Sí, en realidad, si querés te digo cómo yo creo que sería, si no, una forma más rápida de hacerlo. A ver si vos le hiciste parecido o cómo decís. Pero con la inversa, que es lo que decías vos, lo tenés que hacer, pero con los 30 decibeles. Ajá. Entonces te quedaría intensidad igual a intensidad sub 0. Por 10 elevado a la 30 sobre 10. Eso da 10 a la menos 0,9. Perdón, esto era 10 a la menos 12, ¿no? Sí. Bien. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con 40 decibeles. ¿Por qué 40 decibeles? Porque es el doble de fonos. Claro. ¿Dónde te da eso? Ahí lo... Vale. ¿10 a la menos 0,8? 10 a la menos 8. 0,8. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces ahí, si lo que tenés que hacer es hacerlo dividido, digamos, esto sería el I1, vamos a llamarle para identificarlo. ¿Ahí habló? Sí, tengo una duda. Sí. No, en la intensidad 2, ¿no habría que hacerlo con 45 decibeles? ¿Por qué 45? No, marqué mal en la tabla, sí, me dio 40. Está bien. Bueno, entonces ahora lo que hacemos para saber cuántas veces debería sonar el mismo sonido es I2 dividido I1.
o sea, 10 a la menos 8, dividido 10 a la menos 9, que te va a dar 10. Sí, me dio 10. O sea, que tiene que sonar 10 veces. Profe, cuando termines ese, ¿podrías explicar medio rápido el de Sí. dibujar los rayos que se reflejan y eso que estaba por ahí, lo vi, no sé? Dale, sí, ahí lo vemos. ¿Es que alguna duda? ¿Pregunta? No, y ya que está en ese parcial también el de arriba, tampoco sabía cómo hacerlo. Bueno, vamos al otro y ahora después volvemos a este. Ok. Este es, ¿no? El que decían. Sí, ese. Bien. Dibujar los rayos que llegan al punto R, receptor, de manera directa y por reflexión en el cielo raso, siendo F el foco. Bueno, de manera directa, obviamente, es esta línea que está acá. Y de manera indirecta, que es lo que siempre genera duda, lo que hay que hacer es, el foco este, hay que espejarlo respecto al lado que queremos averiguar. ¿Cómo lo espejamos? Bueno, hacemos, yo acá marco el cielo raso, vamos a hacer una línea desde F que sea perpendicular a ver si acá me marca, no, ese me marcaba el ángulo recto. Bueno, vamos a hacer una línea que sea lo más en ángulo recto posible y esa distancia después duplicarla hacia el otro lado. Esa es la forma de espejarlo. Entonces acá nos quedaría la imagen de F, ¿no? O sea, el foco prima, creo que se le pone en general. Y de ahí tiramos el rayo hacia R. Eso es en líneas auxiliares. Y después el rayo reflejado va a ir acá, donde corta con la pared. Con el techo, perdón, en este caso. Y después sigue por acá. Ese sería el indirecto. Y el directo, obviamente, está acá. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? De nada. Y volvemos a ver el otro. Si un sonido tiene una longitud de onda de 0,36 cuando se propaga en el aire, determinamos su frecuencia, periodo de longitud de onda cuando el mismo se propaga en el agua. Velocidad del sonido en el aire, bueno, nos da la velocidad del sonido en el aire y en el agua. Si me lo pregunta en el agua, la frecuencia, ¿cómo la saco? ¿En el agua o en el aire? Porque yo había visto que era lo mismo, pero no estoy segura. A ver, esto es de la primera parte de acústica. No cambia la frecuencia. Claro, no debería cambiar, ¿eh? Pero estoy pensando cómo la sacamos. Será la longitud Bueno, de es onda. dice 340 dividido 0,36. Y me dio 944 Hz. Pero no sé si Claro, está bien igual. hacer la velocidad dividido la longitud. A ver, vamos a empezar por lo primero. Longitud de onda. Longitud de onda lambda es 0,36. Metros. Está en el aire. Pero ustedes, perdón, ahí no sé quiénes hablaron porque estoy con la pantalla en la...
¿Ustedes cómo sacaron la frecuencia y la longitud? Perdón, la longitud no, sí, o sea, está claro que la tenemos y que pasando con la velocidad lo podemos sacar. Ah, está bien, porque la velocidad, ya está, ahí me acordé de la fórmula. Porque la velocidad es lambda dividido periodo, ¿no? ¿Sí lo hicieron? Sí, así. Bien, o por la frecuencia, que es lo mismo. Ahí está, bien. No me acuerdo cómo era. Bien, perfecto. Entonces, primero lo hacemos en el aire. En el aire tenemos la longitud de onda 0,36, velocidad igual a lambda, a longitud de onda sobre periodo. Entonces, si queremos despejar el periodo, pasaría multiplicando y la velocidad dividiendo. Lambda sobre velocidad. ¿Así decías? Sí, yo lo hice así. Bien, buenísimo. ¿Y eso cuánto te dio? Pará, yo lo hice al revés. Hice 340 dividido 0,36. Ahí va. 340 dividido 0,36. Claro, lo hice al revés. Claro, no. Me parece que sería así, porque Así. yo les digo la ayuda de memoria que uso con esto, para no olvidarme. Para acordarme en realidad, porque yo me olvido igual en el medio, pero bueno. Velocidad, como es metros sobre segundo, nosotros podemos hacer la longitud en metros de la onda sobre lo que dura el ciclo de la onda en segundos, que es el periodo. Entonces ahí yo uso esa regla como para acordarme siempre que longitud de onda es igual a, perdón, que velocidad es longitud de onda sobre periodo. Entonces con eso pasaríamos el periodo multiplicando, la velocidad dividiendo, y nos caería esta fórmula así. ¿Esto cuánto les dio? 1,05 por 10 a la menos 3. Bien. Y para hacer la frecuencia podemos hacer 1 sobre esto o tomar esta fórmula. Es lo mismo. En realidad nos conviene hacer lo otro. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Nos quedaría 1 dividido 1,05 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da esto? $9,52 por 10 a la menos 0,4. No, para algo tiene que estar mal. Claro, por eso yo pienso que era al revés todavía. Puede ser, capaz que yo lo que acá. Yo siento que es 3,40 dividido 0,36. Por eso yo lo hice así y me da así, como está haciendo ahora. Claro. Puede ser. Acá me voy a revisar las fórmulas. A ver si... A mí me dio 952, no 9,52. Ah, bueno, ahí puede ser. Claro, sí, me parece que ahí tiene más sentido, porque capaz que acá le faltó el menos 3. Porque si lo haces a la 3, capaz que sí te da. O algo de eso.
A mí me corrigió la profe y me puso que era velocidad sobre la longitud. O sea, al revés. Velocidad sobre longitud. A mí me da 9,52. Lo hice de vuelta y me da lo mismo. Ok. Yo siento que igual como lo dije yo antes. Ok, pará, vamos a revisar la fórmula. A ver si encuentro el Porque el de. resultado te tiene que dar en Hertz, creo. El de abajo sí. No, el primero, creo. Te tiene que dar en Hertz, ¿o no? Claro, es que eso que vos decís está bien si acá fuera la frecuencia, Claro. no el periodo. Ahí ya me perdí entonces. Claro, por eso, porque no es lo mismo. Arrancame de No vuelta. querés que te diga cómo yo lo hice. Creo que es diferente. A ver, dale. Yo hice 340 igual a 0,36 por frecuencia. Entonces, esa sería, o sea, la frecuencia es como la incógnita. Y eso me dio 122,4 Hz. Y eso, con eso saqué el periodo. Así lo hice. Vos tomaste 340 Sí, igual a 0,36 claro, por frecuencia. claro, o sea, Sí, lo ubiqué para que la frecuencia sea la incógnita. Claro, es que es lo mismo, debería dar igual, porque las frecuencias de periodo son recíprocos. Entonces, yo por eso estoy. Fíjense, ahí le encontré la. Fíjense, esto de la punta, ¿eh? Es lo mismo que estamos usando, por eso. ¿Ven? O sea, la velocidad lo toma como lambda sobre periodo o como frecuencia por lambda. Que podemos usar cualquiera de los dos, pero esto acá debería dar más bien. Eso es lo que yo no termino de entender por qué no nos está dando. ¿Y cuánto? A mí acá me da 952 esto, por lo menos. Pero. Ah, no, sí está bien. No sé por qué lo dije mal. No, pero sí da eso. Y con eso nos sacamos el periodo. ¿Con cuál te da cuál? Pará, porque me perdí. Con periodo igual a 1 sobre frecuencia. A ver. Esto acá le da. Sí, o sea, yo uso la fórmula de lambda. Sí, es que es lo mismo. Vos podés hacer velocidad. Hiciste vos, velocidad igual a lambda por frecuencia. Sí. Y de ahí vos despejás la frecuencia. Te queda velocidad dividido lambda. Sí. Eso sería 340 metros sobre segundo dividido 0,36. ¿Está bien? Sí, me da 944,44. Claro, a mí en principio me da eso. Es que, si se fija, en realidad, esto de acá es prácticamente lo mismo, solo que seguramente alguno de los dos está redondeado. Probablemente este, como hicimos un paso más, está redondeado. Pero si ustedes ahora hacen 1 sobre frecuencia, o sea, 1 dividido en 944 Hz, les va a dar algo muy cercano a esto. Da eso. Sí, da da ese, eso. da ese resultado. ¿Está esto? Ah, bueno. Está bien, entonces cualquiera de las formas está bien. Digamos, porque en realidad el periodo de la frecuencia es eso, son recíprocos. Entonces ustedes pueden partir de esta de acá o pueden partir de esta de acá. La que les sea más fácil, la que se acuerden, qué es lo que está acá en la punta. Ahora vamos a pasar a hacerlo en el agua. Claro, yo hice 1430 dividido 944. Ahí no sé si está bien igual también. A ver, ya me perdí. Acá hacemos nos pide bueno, frecuencia y periodo va a ser el mismo. Supongo, ¿no? No, frecuencia es la misma, sí, periodo también es el mismo, tiene que ser el mismo, lo que cambia es la longitud de onda.
Entonces, longitud de onda, nos quedaría velocidad sobre frecuencia. ¿Esto es lo que has dicho? Claro, claro. Sí, sí. Bien, buenísimo. Dividido en 944. ¿Pero no será 1430 o es 340? Perdón, sí, me confundí yo. Ahora sí. Sí, sí, nos iba a dar lo mismo, sí. Ahora sí. 1,51 medio. Bien. Listo. Ahí estamos. Profe, Sí. yo lo resolví, digamos, cuando te pedía la frecuencia, yo lo que hice fue hacer velocidad sobre longitud, que también es una opción, ¿o no? Velocidad Sobre sobre... longitud de onda, es decir, 340 sobre 0,36 Sí. y ahí te da la frecuencia, después te pide el periodo, que sería 1 sobre frecuencia. Esto de acá. ¿O no? Sí, Claro, sí, 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 bien. exacto. Bien, sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, Tengo consulta? una duda de de un parcial de fenómenos térmicos Sí. que dice, te da del flujo y después te dice hipótesis de cálculo, considerar el sistema en régimen de flujo estacionario y despreciar inercia térmica. Para empezar nuevo porque me perdí. Claro. Dice, hipótesis de cálculo, considerar el sistema en régimen de flujo estacionario y despreciar inercia térmica. Bien, eso en un ejercicio. Sí, no sé a qué se refiere. Ok, sí, no le tenés que dar bola a eso. Ah, ok. Básicamente es lo mismo que tenemos en cuenta en todos los ejercicios, según entiendo yo. O sea, despreciar inercia térmica, ¿a qué se refiere? Que la inercia térmica sería, por ejemplo, cuando, no sé, ponele que durante el día hizo calor, los muros y la cubierta se calentaron, y cuando se hace de noche, por más que haga más frío, sobre todo en climas donde varía más la temperatura, acá en Rosario no varía mucho, pero en otros lugares más alejados del mar sí, hay mucha diferencia por ahí entre el día y la noche. Y lo que hacen en esos lugares es tener muros y cubiertas muy pesados, con mucha masa, que se dice que tiene mucha inercia térmica, porque lo que hace es absorbe calor y energía durante el día y después lo va alargando a poco durante la noche. Y eso es lo que genera es inercia térmica. Un ejercicio donde vos no tengas en cuenta la inercia térmica es como que estás analizando ese momento específico sin tener en cuenta que el muro pueda tener algún tipo de energía que esté durante el resto del día funcionando, ¿no? Lo mismo lo del régimen estacionario, yo no sé ahí ya tan específico a qué se refiere, pero supongo que debe tener que ver con una idea de que como que se mantiene constante, digamos. Que es un ejercicio de flujo. Claro, sí. Claro, o sea, básicamente lo que nosotros hacemos en todos los ejercicios es considerar eso sí. Porque bueno, vos lo que tenés en cuenta cuando haces el ejercicio de flujo es, bueno, la temperatura es esta, la resistencia es esta, y no considerás otras variables, que probablemente en un caso real vos tendrías que tener en cuenta una temperatura promedio del día, ¿viste? No sé, o considerar, bueno, cómo sería esto en el momento de mayor temperatura, pero obviamente que vos, en un caso real, vos tenés diferentes tipos de temperatura, diferentes a lo largo del día, a lo largo de los días, digamos, según el momento del año. Pero básicamente uno siempre toma lo que se llama una temperatura de cálculo. Es la que vos tomás para calcular y tener en cuenta, bueno, es un ejemplo. Después en la realidad va a haber diferencia. Claro. Pero bueno, básicamente no le des bola al momento de calcular. Te lo ponen para confundirte. Sí, no sé por qué lo ponen. Sería como cuando, por ejemplo, como cuando agarrás y decís, bueno, pasa, ustedes todavía no vieron la parte de fluidos. Hay una parte de fluidos donde vos podés tomar como que fuera un fluido real o un fluido ideal. Acá estamos hablando de casos ideales, son casos imaginarios, donde todo es constante.
Obviamente que después la realidad cambia, pero bueno, nada, son formas de calcularlo. Que uno intenta que se aproxime lo más posible a la realidad. Claro. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me tardé entonces, ya estaríamos por hoy. Si les surge alguna duda que no puedan resolver, escríbanme. Yo justo estoy teniendo unos días bastante a full, así que no prometo llegar a verlo, pero si puedo les respondo. Yo trato cada tanto de ir mirando y si les surge alguna duda durante el día de hoy, que estén por ahí repasando y no lo puedan resolver, escríbanme por WhatsApp y yo trato de ir respondiendo. ¿A qué hora tienen el parcial mañana? El recuperatorio. Es a las 7, me parece, de la tarde. De 7 a 10, o sea, los dos temas. ¿Los dos temas juntos? Claro, de 7 a 8:30 acústica y de 8:30 a 10 teóricos. Ah, mira, es de retarde lo hacen. Sí, así mandaron en el grupo, no sé si será así, pero bueno. No, igual me suena que siempre lo hacen así, pero me sonaba que era más temprano, que era más tipo, no sé, 5 y 7, ponele. Pero bueno, ya que este año lo hacen un poquito más tarde. Bueno, chicos, mucho éxito con eso. Que les vaya bien, que todos promuevan y cualquier duda que tengan me mandan y yo trato de ir mirando. Ah, y bueno, y ahora trato de subir esto lo antes posible en la grabación, así si la quieren mirar o algo. Bueno, Dale, nos gracias. vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao.